Hola a todos, bienvenidos al canal. En esta ocasión voy a recomendar algunos libros para empezar a leer a Ernesto Sábato. Ya hice un video de Sábato en los inicios del canal donde hablaba de sus novelas, se los dejo aquí en la i por si quieren pasar a verlo. Y para entender un poco a Ernesto Sábato hay que pensar en que él fue un matemático, un físico. Fue doctorado en física y matemática en la Universidad de La Plata y llegó a la cumbre de su carrera, a la cumbre que cualquier físico hubiese querido en esos tiempos. Fue becado para hacer experimentos en radiaciones atómicas en el laboratorio Curie de París, y allí, ya en la cima de su carrera, muy joven él, se dio cuenta, sintió el vacío existencial y se dio cuenta de que la ciencia, como la estaba creando o manipulando el hombre, iba a terminar acabando con la vida en el planeta y acabando con la humanidad. Ese ha sido, desde ese momento, ha sido el pensamiento que ha inundado toda la literatura de Ernesto Sábato. El cómo la ciencia, el cómo el progreso, la técnica va apagando, va haciendo desaparecer lo que nos hace humanos como sociedad, lo que nos hace personas. Sábato en ese momento abandona definitivamente la ciencia. Él, con un doctorado, y con mucha gente que lo quería, muchos científicos que incluso le pedían que hiciera clases. Estuvo haciendo clases de relatividad en la Universidad Argentina cuando volvió. Entonces él decide finalmente dejar a la ciencia de lado, vende sus libros, los regala, los quema, vende todos los libros de ciencia. Y muchos profesores le preguntaron que por qué estaba haciendo esto, por qué estaba dejando la ciencia de lado. Y él les dijo que él quería ser escritor. En ese momento muchos de ellos, algunos lo habrán apoyado, pero la mayoría se rió de él y le dijeron que un físico jamás podría ser escritor. Entonces Sábato, fiel a sus principios, deja de lado toda la ciencia y se va a un pequeño rancho, como le dicen en Argentina, pero la verdad es que es una casa muy pobre. Se va a una casa sin agua, sin luz, sin servicios básicos, muy conectado con la naturaleza, en medio del campo. Y desde allí empieza a escribir. Y sin nada, con su señora, con su primer hijo, en condiciones muy precarias, deja todo de lado y empieza a reiniciarse. Sábato empieza una transformación en donde se aleja de la ciencia para acercarse al mundo literario. Pero este Sábato que se acerca al mundo literario no es un Sábato que recién empieza a leer. Él ya era un hombre muy culto, que tenía muchas discusiones filosóficas con grandes pensadores de su tiempo, que se acercó mucho al surrealismo en los momentos en que estuvo en París y que ya tenía una base literaria muy fuerte. Él era un gran y un tremendo lector, sobre todo de literatura rusa y de grandes pensadores de aquellos tiempos. Entonces todo ese background literario que tenía Sábato le sirve para empezar en sus inicios de escritor. Entonces, el primer libro que saca en ese tiempo, cuando está en ese pobre rancho, se llamó Uno y el Universo. Lamentablemente no lo tengo aquí, me ha costado mucho conseguirlo, pero ya lo voy a encontrar. En ese libro, Sábato se nota su transformación, habla un poco de su experiencia con la ciencia y de cómo se fue alejando de ella, y de cómo la ciencia está siendo utilizada sin ética y sin moral por los hombres. Y la están usando de una manera sin pensar en cómo puede repercutir en nuestra naturaleza como seres humanos. Entonces, después de ese libro de Uno y el Universo, Sábato publica El Túnel, su primera novela como tal. De hecho, Sábato solamente publica 3 novelas, que es El Túnel, la segunda es Sobre Héroes y Tumbas, y la tercera novela es Abaddon el Exterminador, que aquí lo tengo en 2 tomos. Abaddon el Exterminador. La idea de estas 3 novelas es que son una trilogía. La idea es leerlas en orden. Aquí en El Túnel ya hablé de ella en el otro video, así que lo voy a dejar para... En el otro video ya hablé de estas 3 novelas. El asunto es que son una trilogía
y que Abaddon el Exterminador es la que reúne lo que pasa en estas otras dos, más lo que piensa en sus ensayos. Yo diría que Abaddon el Exterminador es la novela final de Sabato, que no solamente reúne lo de las anteriores novelas, sino también el pensamiento que de toda su literatura o de toda su filosofía, aunque él nunca le gustó que le dijeran filósofo. Sobre Héroes y Tumbas, ya, bueno, hablé un poco de ese libro. Habla un poco sobre episodios de la historia argentina y los trae al presente por medio de algunos personajes de familias oligárquicas que pertenecieron un poco a ese pasado y que están venidas a menos ahora. Entonces transcurre la historia en calles donde sucedieron ciertos hechos en el pasado, y hay personajes y familias antiguas que se relacionan con esta historia, que tienen que ver que principalmente la historia de dos jóvenes, de Martín y Alejandra, y se va generando entre ellos esa indagación psicológica en el ser humano que tanto le gusta a Sabato. Dentro de este libro hay un personaje que se llama Fernando Vidal Olmos. Este personaje es como una especie de demonio que está dentro de la mente de Sabato y que lo saca de su cabeza, según él mismo, y que lo coloca aquí en el libro como para poder deshacerse de él de alguna manera. Este personaje, Fernando Vidal Olmos, escribe dentro de esta novela un informe sobre ciegos, y está aquí incluido en la novela. Está incluido en la novela y es como una especie de visión paranoica, pero que tiene mucho que ver con algo que pasa en el túnel. De hecho, es tan importante ese informe sobre ciegos que se hizo una edición especial, se ha sacado una edición especial solamente de ese informe escrito por uno de estos personajes de Sabato. Así que en lo que es novelas, esto sería como las únicas novelas escritas por Ernesto Sabato, las tres, incluido el informe sobre ciego que está dentro de Sobre Héroes y Tumbas. Entonces, ¿por qué novela empezar? ¿Por qué novela yo recomiendo empezar? Obviamente por El Túnel, que es la más conocida de todas, y después por Sobre Héroes y Tumbas, y finalmente con Abaddon el Exterminador. Sabato decía que cuando él escribía, él ponía tanto su corazón como su mente. Era una mezcla de del desorden que existía en su alma. Era como su caos existencial lo pasaba a la novela. En cambio, sus ensayos eran solamente de la mente. No tenía que ver con su caos existencial, no tenía que ver con los problemas que tenía interiormente él, sino que era un análisis más frío, un análisis más mental de la situación del hombre que tanto le preocupaba. Ernesto Sabato fue un hombre muy lúcido, un hombre que sabía y conocía los problemas del mundo y que vivía con ellos constantemente. No era un hombre que podía evadir esos problemas, que podía desentenderse de ellos. A él lo atormentaba el hambre en el mundo, lo atormentaba cómo usaban a los niños de esclavo, le atormentaba el trabajo infantil. A Sabato le atormentaba lo que podría pasar con los jóvenes. Por lo mismo, él recibía muchas cartas de jóvenes, de niños, que le pedían ayuda, le pedían consejos y él las contestaba. Era un hombre muy, pero muy preocupado por el mundo y por nuestra sociedad que se estaba yendo abajo, y que lamentablemente lo que él profesaba, lo que él profetizaba, realmente está sucediendo. Como primer ensayo, bueno, ya lo decía ya en el inicio del video, Uno y el Universo sería como una buena opción, es como lo primero que escribió Sabato, pero la piedra angular de todo su pensamiento está en este librito que se llama Hombres y Engranajes. Leyendo Hombres y Engranajes, uno puede entender cuál era el pensamiento, la postura de Sabato. Para él, aquí está su principal teoría, que se llama la cosificación. Es que el hombre se está transformando en una cosa. El hombre se está transformando en un engranaje de una gran maquinaria compuesto que ha construido los grandes empresarios, las empresas multinacionales. El hombre está siendo solamente un objeto para un fin, para el conseguir
más dinero. El hombre se deshumaniza, el hombre ha perdido todo contacto con los demás y se ha vuelto un hombre individualista. Para Sábato esto tiene que ver mucho con el uso que le ha dado el ser humano a la ciencia, al progreso, a la tecnología, a la idolatrización de la técnica, como le dice él. Para él, este libro habla sobre cómo el hombre ha ido integrando la ciencia a la sociedad, la técnica, desde el Renacimiento hasta nuestros tiempos, o bueno, hasta el tiempo en que Sábato escribe este libro, que creo que es 1948 o 1951. Entonces hace todo, se va hacia atrás en el pasado, habla del Renacimiento y de cómo va el hombre integrando estas nuevas tecnologías y cómo va haciendo al hombre cada vez lo aleja de todo entendimiento y la ciencia se va volviendo más abstracta y se va alejando hacia un Olimpo inalcanzable en donde el hombre concreto, el hombre real, el hombre que camina en la calle no puede comprender lo que está pasando en los grandes laboratorios de tecnología o en los grandes laboratorios de ingeniería. Entonces Sábato nos dice que el hombre se está cosificando y que se está convirtiendo en un engranaje. Esto sería como el primer libro que yo recomendaría para leer a Sábato, pero es un poco denso. Es cuando él tenía alrededor de 38 años escribe este libro y es bien sesudo, es muy sesudo para hablar Sábato en la mayoría de sus ensayos. Él aplica muchos conceptos y se respalda de lo que dicen muchos grandes pensadores y filósofos de su tiempo y de tiempos pasados. Entonces habla mucho de ellos, de Pascal, de Descartes, de Spinoza, de un montón de genios que él ha leído y los va incorporando en los ensayos. Entonces se hace un ensayo un poco denso. Así que esa conceptualización del hombre que se va convirtiendo en cosa, Sábato nos dice que puede salvarse el hombre por dar rienda suelta a su lado irracional y que no todo tiene que ser racional, no todo tiene que ser matemática, no todo tiene que ser números. Entonces nos dice que el arte, el pintar, el escribir, el novelar, el leer, es una manera en que el hombre puede ser irracional y darle rienda suelta a su naturaleza irracional. En El escritor y su fantasma apela a eso, apela a la novela como ente liberador, como que a él mismo le está sucediendo, que a él mismo le está ayudando para terminar su transición de la ciencia hacia la literatura, desde que él se estaba convirtiendo en un engranaje hasta ahora ser un ser humano real, concreto. Entonces, en El escritor y su fantasma habla de muchos autores, incluyendo autores de su tiempo. Habla de Borges, habla de otros escritores, habla de la literatura rusa. En general habla cómo la literatura puede ayudar al hombre a ser libre. También es bastante denso este libro, El escritor y sus fantasmas. Tiene otros libritos también como Heterodoxia y Apologías y Rechazos. Heterodoxia habla un poco también, vuelve un poco a esos temas del hombre, a la preocupación por el destino del hombre, hacia dónde va nuestra sociedad. Nos habla también de la lingüística, del conocimiento, de la metafísica. Aquí hay un popurrí, yo diría, de muchas cosas desde que nos cuenta Sábato. Al final es un libro que nos habla un poco de todo lo que le preocupa y siempre en pequeños fragmentos, como por ejemplo aquí filosofía y seguridad. Siempre utiliza pequeños fragmentos. También habla sobre lo masculino y lo femenino. Aquí habla, por ejemplo, ven así, pequeños fragmentos así. Algunos están en francés. Grandeza y miseria del hombre, las lenguas hegemónicas. Al final habla un poco de todo. No es su mejor ensayo, pero es bien interesante. También tenemos Apologías y Rechazos, que aquí son como 3 o 4 grandes ensayos que están dentro de este libro. No tienen una línea continua, pero sí hay algunos que valen mucho la pena. Por ejemplo, hay uno que habla de Leonardo da Vinci, que es muy bueno. También hay otro que habla sobre la educación y los problemas que él pensaba que eran muy importantes mejorar en el modelo educativo y que hoy en día se está viendo de que Sábato tenía razón.
En Antes del Fin son una especie de memorias, recuerdos de Sábato, en donde pone su propio ejemplo para dar a conocer la crisis que está sufriendo el hombre, esa idea de que el hombre está en una crisis constante por culpa de la tecnología, por el mal uso de la técnica. Entonces se pone a él como ejemplo y habla de cosas muy personales. Habla, por ejemplo, de su publicación, de cómo publicó El Túnel. Habla, por ejemplo, de un episodio que tuvo muy triste con su hijo. Habla también de momentos muy puntuales que él vivió en algún momento sentado en un café, cosas que él vio, cosas que él vio caminando. Al final nos pide que resistamos, que hace un pacto entre derrotados, nos lleva a decir, aconseja a los lectores, que generalmente son gente joven, a que no se rindan, a que para poder cambiar esta crisis que está viviendo la humanidad, debemos dejar el individualismo, debemos dejar de pensar en nosotros mismos y debemos ser más solidarios con los demás, preocuparnos del otro, preocuparnos... querernos entre todos, es lo que nos dice Sábato. Como último ensayo que recomiendo de Sábato está La Resistencia, que es mi ensayo favorito, y es el que primero recomiendo que lean. Es el último que escribió y el primero que recomiendo que lean, porque es bellísimo. Aunque si Hombres y Engranajes se escribió en 1951, La Resistencia se publicó en el año 2000. Después de casi 50 años, Sábato nos dice de que nada ha cambiado, de que todo lo que él venía diciendo en este libro se ha cumplido, que ya nada lo puede detener, que ya está hecho, de que no hay cómo retroceder, no hay cómo escapar a este destino inevitable al que ha llegado la humanidad por culpa del abuso de la tecnología, por culpa del abuso del poder. Entonces Sábato hace como una reflexión final en que nos dice que tenemos que resistir, que tenemos que preocuparnos de las cosas pequeñas, de la naturaleza, de vivir esos momentos pequeños, de caminar entre los árboles, de sentarse a una mesa con tus seres queridos, a ser feliz con esos pequeños detalles, a no dejar que ese último pequeño trozo de humanidad que nos queda se evapore. Nos llama a resistir. Resistan, muchachos, dice Sábato, resistan. No dejen que el mundo los coma, no dejen que el mundo termine de acabar con su humanidad. Así que les dejo estas recomendaciones de Ernesto Sábato para todo aquel que quiera despertar y volver a la lucidez de un mundo que está desesperado. Si buscan a Sábato en YouTube, van a poder encontrar una entrevista a fondo, que es pero preciosa, en donde se puede ver cómo Sábato dice todo lo que está escrito en sus libros, lo dice ahí a un entrevistador español que se llama, de apellido Soler, en el año 77, y es muy bueno, así que les recomiendo esa entrevista a fondo. Ok, fue súper largo el video, pero creo que hablé un poquito de todo, de sus libros de Sábato, así que nos vemos en otro video. Adiós.